fue difícil. El lunes teníamos el resultado que tenía anticuerpos, el liquiocefalorraquídeo. Tuvimos en ese tiempo, por decisión de la autoridad, quería que nos informáramos hasta que el CDC nos confirmara. Se siguieron tomando muestras, había alza diagnóstica. Por ahí algún experto dijo que no era rabia, un experto internacional, que fue el mismo después que nos visitó. Y cuando hizo ese comentario, ensució todo porque muchos se agarraron de ese comentario, que después se desdijo públicamente, pero ya cuando uno se desdice, no tiene el mismo valor. Quedó instalado en muchas personas que todo lo que hicimos, lo que trabajamos en ese caso, yo puedo dar fe porque trabajé en ese caso. Tuvimos alza diagnóstica importantísimo, el Instituto de Anticuerpos, el liquiocefalorraquídeo era más allá de lo que podríamos esperar por una alteración de la barrera hematoencefálica por otra causa. No me acuerdo los títulos, pero se llegó a 70 unidades internacionales en liquiocefalorraquídeo, en sangre creo que llegamos a 240. Para que se hagan una idea, la vacuna produce entre 0,5 a 3 unidades internacionales. O sea, esta persona lo que tenía era una respuesta activa de su sistema inmune a un contacto con el agente. Y la sintomatología clínica era absolutamente compatible con el trabajo. Y se le tomaron muestras, de hecho vinieron expertos del laboratorio del CDC, del Instituto de Pasteur, un instituto de rabia de Sao Paulo, que es uno de los referentes internacionales de la rabia con mundial, junto con nuestro laboratorio. Ellos habían tenido diagnósticos de rabia por muestras en la base de la nuca, en la piel de la base de la nuca. No sé por qué, por algún motivo ahí pudieron ellos aislar virus y lo habían aislado en muchos casos humanos de rabia en Brasil. Aquí desafortunadamente no resultó, pero siguieron estando los títulos de anticuerpos. La persona fue sometido a coma profundo y además se aplicó la vacuna antirrábica. Y esas dos cosas, se suspendió el tratamiento de la vacuna antirrábica, se seguía teniendo el coma profundo, estaba en ventilación asistida, tenía todo un soporte, y yo creo que ahí la gracia del equipo médico que hizo un soporte clínico, pero fundamental, la persona logró sobrevivir. Y con secuelas neurológicas bastante grandes. Así que te puedo dar fe de que... Y eso está publicado, se publicó, se presentó a la Organización Mundial de la Salud en este caso, y fue... La Organización Mundial de la Salud nunca responde, pero no fue objetado lo que... Ellos objetan nomás, nunca prueban las cosas, pero aquí no recibimos objeción. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Tuvimos un cambio en la situación epidemiológica. Los avances en las técnicas, primero con anticuerpos monoclonales y después con secuenciamiento genético, logramos determinar que todos estos casos de rabia en perros, en gatos y los humanos, salvo este porque no hubo detección del virus, fueron variantes murciélagos. Toda la investigación epidemiológica que se hizo ahí, se tomaron muestras de perros, de gatos, de murciélagos y solamente encontramos rabia en murciélagos y solamente variantes murciélagos. Si nosotros hubiéramos tenido rabia canina, lo más probable es que hubiéramos encontrado otros casos en perros, incluso eventualmente otras personas afectadas. Entonces, el análisis epidemiológico, el análisis clínico y exámenes de laboratorio sin tener detección del viral nos confirman que este es un caso, y lo más probable, y como les digo, no fue desmentido por los organismos internacionales, nosotros postulamos que es variante murciélago. ¿Cuál variante? Ahí ya la hablamos. Esa es entonces, en resumen, la situación epidemiológica en Chile. La rabia era endémica, la rabia canina era endémica en Chile, parte el programa, rápidamente la situación epidemiológica cambia, y ahora lo que tenemos es básicamente circulación de variantes murciélagos en nuestro país, aisladamente, de manera asistemática. Tenemos casos en perros y en gatos, y hemos lamentado dos casos de rabia en este río. Entonces, podemos tener traspasos, eso está comprobado, porque estos perros y estos gatos se les hizo
el aislamiento de viral, aquí también se hizo tipificación viral en humanos, son variantes murciélagos. Entonces existe el riesgo potencial, que estaba mostrado aquí con las cifras, de que los perros y los gatos se infecten con variante murciélago y más excepcionalmente los seres humanos. Por lo tanto, a nuestro entender, con estas cifras, debiéramos mantener el programa de rabia. Y las autoridades no han creído. Yo creo que no han creído porque la cantidad de plata que tiene el programa de rabia es bastante baja. No mejora ninguno de los productos. Y nosotros actualmente, ustedes ven que está aumentando porque se ha aumentado la vigilancia. Tenemos alrededor de 100 casos al año de murciélago, ¿no? El último caso de rabia en perro fue en el 2015 y fue un cachorro de 2 meses abandonado que fue adoptado por unas personas y que estas personas además tuvieron la responsabilidad de llevarlo a una clínica veterinaria. El perro, como tenía 2 meses, todavía no se vacunaba, estaba en los primeros exámenes clínicos, perdón, en el primer tratamiento. Las personas fueron muy responsables, lo llevaban a sus controles y dentro de los controles empezaron a detectar que el perro estaba con cambios neurológicos, estaba altamente agresivo, así que todo lo que les dije, la rabia paralítica murciélago, aquí no falló y presentó presentaba una enfermedad neurológica aguda, compatible con rabia. Nuestro colega fue hábil, avisó a la Seremi de Salud, con la aprobación de los dueños, se hizo la eutanasia, se envió el perro al laboratorio y resultó positivo. Eso nos abre una realidad sumamente importante. Podemos tener casos de rabia tan temprano como a los 2 meses. ¿Qué nos quiere decir eso? Que lo más probable es que su madre estuvo infectada. Era un perro abandonado, no sabemos qué pasó con el resto de la camada, si es que tuvo más cachorros la perra o no. Lo que ellos habían visto es que una perra que estaba preñada andaba en un bosque porque estaba en una situación periurbana, al frente había un bosque, habían visto que la perra había tenido cachorros y estas personas se hicieron cargo de uno de los cachorros. Nunca más se supo del resto de los cachorros de los perros, probablemente murieron. Así que si no se hubiera tomado esa medida, la gente no hubiera sido responsable, el colega no hubiera sido agudo, hubiéramos podido lamentar otro caso más de rabia humana. Esto es para mostrarles un árbol filogenético. Estas son las especies, las variantes virales que nosotros hemos encontrado, todo asociado a murciélago insectívoro, principalmente Taenia brasiliensis. Se han encontrado una variante de Istiotus, una variante Lasiuro, y más recientemente hemos encontrado que no está actualizado el árbol, lamentablemente, Myotis chiloensis. Entonces sí está actualizado. Myotis chiloensis también. Resumen de la situación epidemiológica: no tenemos un caso de rabia humana transmitida por el perro desde el año 72. No tenemos circulación de la rabia canina, de la variante canina del virus rábico. Eso comprobado por estudios de anticuerpos monoclonales y secuenciamiento genético. Y dado estos antecedentes, nosotros nos declaramos en el año 2010 como libres de rabia canina. Presentamos un modelo de certificación de país libre. Y como les digo, nadie nos dijo que sí, pero tampoco nos objetaron. Si uno normalmente presenta algo a la comunidad internacional y no es correcto, objeta. La rabia silvestre endémica es murciélago insectívoro. Tenemos circulación de variantes asociadas a murciélago insectívoro, principalmente de esa especie. Y con riesgo de presentación de perros, gatos, incluso en humanos. ¿Qué desafíos tenemos? Hay un aumento de las denuncias por perros de personas mordidas, es una realidad. Que aumente la denuncia no quiere decir que haya más mordeduras que antes, están haciendo que están denunciando. Tenemos una cantidad de personas que se están vacunando que no coinciden con nuestra situación epidemiológica, hay un desafío para la salud pública. Por otra parte, dado una serie de situaciones, tenemos una reducción sostenida de las muestras caninas, lo que nos pone en un riesgo porque no sabemos qué está pasando en esa especie. Y tenemos extensión del área de diagnóstico de los murciélagos positivos, se nos está extendiendo el límite sur de la detección de rabia. Y eso es probablemente por los cambios que tienen. Los cambios ecológicos, eventualmente cambios climáticos. En Chile la gente ya no se muere de rabia, ojo, pero sí se muere de mordedura. Y hay un tema que yo creo que es un desafío
para esta generación de médicos veterinarios es que cómo mejoramos las condiciones de tenencia responsable de la mascota, de pasar de un discurso a pasar a una realidad concreta. Yo creo que es un gran desafío que tenemos como profesión, para evitar estas muertes que son absolutamente evitables. Está muriendo más gente hoy por mordeduras que por... Bueno, todos los años tenemos algún caso de muerte. América, este mapa está bastante mal. Chile tiene una situación similar a la de Canadá. En Estados Unidos tenemos no circula en la variante canina, pero tenemos en especies silvestres, fíjense aquí, Bolivia, Guatemala, Haití y República Dominicana, Brasil, Argentina, que está un poquito más oscuro esta parte de acá, Paraguay, Perú, son países de alto riesgo, así que nuestra situación es bastante lábil, porque si sigue avanzando la rabia del Perú, se avanza a Tacna, se pasa a Arica, tenemos riesgo de que pase la rabia desde el altiplano boliviano al altiplano chileno y que pase rabia desde Argentina a cualquier región del país. Este es un tema que nos preocupa, la situación de calle de los perros y todas las consecuencias sanitarias. Aquí hay un problema de bienestar animal, y esto quiero ser bien insistente. Estos animales están abandonados, fíjense, están gorditos. Curioso. ¿Qué otra característica tienen estos animales? La alzada. Tienen un fenotipo característico. Son una alzada generalmente grande, pareciera que son los que más tienen capacidades para sobrevivir, los animales de mayor alzada. Curioso, yo pensé que eran los más chicos porque necesitan menos alimentos, pero estos tienen la capacidad competitiva y actúan como perros, como tienen conducta de jauría. Entonces, tenemos estos riesgos a nivel urbano, a nivel perurbano, y yo creo que esa es una responsabilidad importante de los médicos veterinarios, la tenencia responsable, un desafío importante. Entonces, nuestra gran situación, nuestro éxito, en cualquier momento podría revertirse y dar las malas condiciones de tenencia de animales, la posibilidad de controlar la rabia canina en nuestro país sería bastante compleja, ¿no? Nos tomaría años recuperar lo que hicimos en un par de décadas. Así que ese es un desafío, y la tenencia responsable es un gran desafío. Si alguien quiere presentar sobre tenencia responsable, es bienvenido. Si alcanzamos, vamos a hacer una clase de tenencia responsable. No le cambié el título. Esto ocupo la misma presentación para usar el formato. Ahora vamos a hablar de otra zoonosis. Sí, pero de antavirus. Yo voy a cambiar la primera página. La voy a cambiar para subir. Antavirus. ¿Terminamos con rabia? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, una consulta con respecto a los manejos en el tema de prevención y control. En los controles fronterizos, en el ingreso de mascotas. Bueno. Es complejo el tema porque muchos de los dueños de estas mascotas a veces no manejan la información y llegan y viajan con sus mascotas sin las vacunas correspondientes. En esos casos no estoy muy actualizado con los procedimientos, pero entiendo que se tiene que vacunar las vacunas correspondientes, sobre todo las antirrábicas, pero no me da mucha seguridad. No sé qué... Tenemos dos situaciones. ¿Qué maneja usted en esa información? Tenemos dos situaciones. El viajero internacional, que viaja con sus mascotas, por lo general es un viajero informado. Así que los ingresos generalmente de las personas que vuelan por aire, además las aerolíneas son bastante estrictas. Entonces los pasajeros que vuelan por aire, rara vez los perros no vienen vacunados. ¿Qué debiera hacer? Y ahí el Servicio Agrícola y Ganadero es el que tiene la potestad. ¿Qué debiera hacer el Servicio Agrícola y Ganadero? Y que de hecho lo que hace, cada vez que ingresa una mascota o un animal, cuando ingresan por razones comerciales, también tienen que cumplir con o sea, hay unos certificados sanitarios que vienen del país de origen. Exactamente. Entonces, para las mascotas y para los animales que ingresan formalmente,
hay todo un protocolo y yo creo que sí hay un nivel de seguridad importante. ¿Dónde está el problema para nosotros? En los pasos terrestres, donde se nos da la circunstancia de que ocurre que llegan con los perros a la frontera y no tienen la vacuna. Y ahí lo que hay que hacer, tenemos un protocolo con el SAC, que ellos nos informan de los animales, y las personas, si es que se comprometen con dos cosas, con la vacunación antirrábica y con declarar una dirección, se les permite el ingreso. Claro, una cuarentena domiciliaria, sí podría llamarse cuarentena. Entonces hay un protocolo para el ingreso de esos animales. El gran problema son los ingresos ilegales. Y hay zonas que por razones culturales en el altiplano, población aymara, que no tienen, o sea, tienen nacionalidad formal, pero ellos son parte de una comunidad y se van de un lado a otro con su ganado y con perros. Y eso se trata de controlar, pero no necesariamente, o sea, el paso ilegal es muy difícil. Si quisiera hacer un paso ilegal con la cantidad de frontera que tenemos, puede pasar perfectamente animales a la mar. Entonces, cuando es formal, sí, yo creo que tenemos un nivel de protección adecuado. La fauna silvestre me preocupa. Por ejemplo, en la zona del altiplano boliviano se han detectado llamas y alpacas positivas. Lo más probable es que sean por variante canina. Entonces un zorro perfectamente se podría infectar, o un perro que no respeta la frontera, perfectamente podría infectarse y atravesar la frontera. Entonces esas son las situaciones de riesgo. Como estamos trabajando con el SAC, tratando de mejorar todo lo que tiene que ver con ingresos, capacitación permanente, nos ayuda la PDI, nos ayuda la Carabineros, y estamos haciendo vacunación estratégica en zonas de frontera. Todas las personas que tienen ganado en la frontera le vacunamos a los perros. Y ahí la población aymara, que es bastante particular, para esto reacciona bastante bien, tienen una alta adhesión. Ellos andan buscando a la gente para que vacunen, participan en las campañas diarias. ¿Cuál es el problema de los perros rurales? Que hay perros que son imposibles de atrapar para la vacuna. No lo han tomado nunca en su vida. Y los gatos peor todavía. Entonces hay dificultades operativas. Pero yo creo que sí podríamos tener un nivel de lo formal bastante aceptable. Particularmente del viajero informado que vaya a viajar por la vida. Salir con un perro de Chile es bastante difícil, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Depende del destino. Generalmente los destinos a los que viajamos nosotros nos piden requisitos. Ahora que no fiscalicen cuando llegamos, es otra cosa. Yo he tenido experiencia en Uruguay, en Paraguay, donde he pasado cosas que he pasado con muestras, que yo no hago las papeles, toda la documentación y me pesco. Pero bueno, eso. Vamos a ver entonces ahora otra enfermedad viral, otra zoonosis, que tiene también una característica importante, que es una enfermedad de alta letalidad, también de baja frecuencia, igual que Rayos, y que también es un modelo interesante como para verlo como un programa de control, que es el antivirus. También es de notificación. También es una zoonosis de notificación obligatoria, esa es otra característica que comparte con Rayos. Es una enfermedad que según este mapa que dirían ustedes, sigamos aprendiendo a leer cosas, sin leer acá, está presente con áreas libres. Por ejemplo, ¿yo le creería esto? No lo sé. Sí, lamentablemente hay que decir. ¿Le creo a esto? No lo sé. ¿Le creo a esto? No lo sé. ¿Eh? Por dos cosas. Y los polos me llaman la atención. En los polos no tenemos, porque está asociado a los reservorios. Entonces, tiene además otra característica. Tiene dos formas de presentación diferentes. En América y el resto del mundo. En el resto del mundo se presenta principalmente como una fiebre hemorrágica renal, con compromiso renal. Fiebre hemorrágica con compromiso renal. Aquí está lleno de fiebre hemorrágica, así que lo más probable es que pase desapercibido con el dengue y otras enfermedades hemorrágicas. ¿Ya? Eso es para colocar comprender, lo mismo podría pasar aquí. Y en América se presenta principalmente con un síndrome cardiopulmonar. Aquí, alta frecuencia, baja letalidad, o mayor frecuencia que esta, y baja letalidad, y el síndrome cardiopulmonar es al revés. Bajísima frecuencia, pero alta letalidad. ¿Cuánta letalidad? Cerca del 50%. O sea, altísima.
Otra característica, está asociado al reservorio específico, es decir, es un virus que se asocia a cierta especie que actúa como reservorio. El reservorio mantiene la infección y de esa se puede transmitir a las personas. En Chile está descrito desde el año 97, sin embargo, por estudios retrospectivos se han identificado casos 93-95. Entonces es muy probable que esta enfermedad haya existido desde mucho antes. Incluso, si le creemos a las crónicas coloniales, es muy probable que esta enfermedad sea prehispánica. ¿Cuál es el agente? Esta era la clasificación tradicional del agente. El género antivirus, familia Bungiaviridae. ¿Cuál es la característica de los Bungiavirus? Que se asocian a especies de roedores. Los Bungiavirus a ciertas especies de roedores. Aquí hay familias de roedores. Y el virus que nosotros teníamos acá estaba a este tipo de... El antivirus que está aquí, asociado a este tipo de rata. Bueno, y ahí ustedes ven, los Bungiavirus, antivirus compartían entonces esta clasificación. Y esto era válido hasta hace un poco tiempo atrás, porque nos gusta a nosotros cambiarla. Nos gusta complicar las cosas. Bueno, esto repitiendo más o menos lo mismo. Para recordar, síndrome cardiopulmonar, fiebre hemorrágica renal. Vamos a ir complicando las cositas de ahí. Hace un par de años se empezó a hacer una reclasificación de los virus y ahora el síndrome cardiopulmonar que se presenta en América del Sur se reclasificó la especie y ahora se llama Andes ortoantivirus. Eso es para que se acuerden de la presentación que vamos a hacer. Teníamos una gran cantidad de lugares donde se identificaban virus, le iban poniendo el lugar por el nombre por el lugar de detección. Entonces teníamos toda América, habían identificado más de 14 variantes virales diferentes. Y les ponían el nombre del lugar donde encontraban y además cada variante estaba asociado con un roedor, una especie específica de roedor. Y esta es la clasificación actual. Quedaron solamente 6 virus identificados como patógenos. Los lugares de identificación de estos virus están ahí, pero en realidad los lugares de presentación son mucho más amplios. Están en todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia chileno-argentina. Y los virus que se identifican acá, tanto en la Patagonia argentina como en el sur, en nuestro país, se denomina Andes ortoantivirus. En nuestro continente la primera detección se realiza en el año 1993 en una reservación indígena que presentaron un brote de enfermedad respiratoria aguda con alta letalidad y se empieza a investigar, se descubre que es un antivirus y se vio que está distribuido en 34 estados de ese país, así que tiene una amplia distribución, cada parte asociado con un roedor específico. Fíjense el comportamiento que tiene esta enfermedad, ¿se acuerdan de rabia? También es cíclico. ¿Por qué es cíclico el comportamiento de antivirus? Porque está asociado a una especie de roedor, roedores silvestres, y las poblaciones de roedores silvestres, si ustedes se acuerdan de ecología, ¿cuál estrategia de sobrevivencia tienen? Miníferos. ¿Qué significa eso? Que nacen y... No, son miníferos. No, eso es cómo se reproducen. La estrategia de reproducción que tienen los roedores es una estrategia, ya se me perdió. ¿Tienen menos crías? Cuando aumentan las condiciones ambientales, Aumentan las crías. cuando mejoran las condiciones ambientales, aumentan prácticamente de manera logarítmica la población, a diferencia de otros animales como los perros, por ejemplo, que tienen este comportamiento. En cambio, los roedores tienen este comportamiento, mejoran las condiciones ambientales, aumenta la población, más baja o empeora las condiciones ambientales, disminuye la población y así va. Entonces, la ciclicidad de presentación de los casos, aumenta la población, aumenta la tasa de contacto con humanos, aumentan los casos en humanos y aumentan los casos. Si quiere retirarse, retírese.
Vamos a dar un poco la cabeza, no, pues estoy escuchando, profe. ¿Sí? Termino, ¿sí? No, de verdad se siente muy mal. No, Dale la cabeza, para que descanse. no hay problema. ¿Ya? Entonces, estas fluctuaciones, esta ciclicidad se debe a la población de roedores. Aumenta la población de roedores, aumenta los casos. Disminuye la población de roedores, disminuye. Y esto tiene una asociación con el niño, cuando hay mayores precipitaciones. Al aumentar las precipitaciones, aumenta la cobertura vegetacional. Al aumentar la cobertura vegetacional, aumentan los ratones. Al aumentar los ratones, aumentan los casos de antavirus. Y esto se observa entonces en Estados Unidos. Esto me lo compartieron la Organización Panamericana de la Salud. Y en Argentina, la primera detección en el año 1997, de hecho el brote en Argentina fue seguido del brote en Chile. Promedio 83 casos anuales, mucho más. ¿Cuándo por ahí? Un poquito más que nosotros. Tiene un comportamiento cíclico, pero no tan marcado como en Estados Unidos. Pero esto demuestra que sí tiene una relación con el ambiente. En el año 2011 tienen un año epidémico. ¿Qué pasó en el año 2011? Si ustedes se acuerdan, hubo una ratada importante en la zona de la Patagonia. La letalidad tanto en Estados Unidos como en Argentina es cercana al 50%. ¿Cómo enfrentamos esta zoonosis? Esto es lo que acabo de dar yo en el seminario de antavirus de la Reunión Nacional de Antavirus y en otras reuniones regionales en Newell. ¿Cuál es la definición de caso de antavirus? Vigilancia integrada. Podemos viendo qué pasa en las personas. Hay tres situaciones que se consideran, de acuerdo a nuestra norma, como antavirus. Una enfermedad respiratoria aguda con síntomas gastrointestinales, trombocitopenia, ¿no? Se bajan las plaquetas de manera marcada, y en una radiografía vamos a tener infiltrado intersticial, único bilateral. Y además eso se suma antecedentes de riesgo. ¿Cuál es el antecedente de riesgo? Exposición a roedores silvestres. ¿Cuáles otras situaciones que se debe sospechar de antavirus? Persona previamente asintomática que cursa con un cuadro de estrés respiratorio agudo, sin diagnóstico que lo explique. O un fallecido por un cuadro respiratorio inexplicable, que en la autopsia le encontramos edema pulmonar no cardiogénico. O sea, esta evidencia de que hubo una infección viral y hubo edema pulmonar. El virus lo que se reproduce en las células del epitelio respiratorio, produce una alteración y afecta también el sistema cardiopulmonar. Hay un edema pulmonar que en el fondo es el que termina matando a la persona. Hay una neumonía con edema pulmonar que altera la capacidad respiratoria y puede producir la muerte. ¿Eso no es fibroso? No hay fibrosis, no, lo que hay es edema. Edema, bastante agudo, eso es lo que mata a la persona. Fíjense, en nuestro país tenemos una ciclicidad. Bueno, nosotros también tenemos una ciclicidad anual y dentro de los años también observamos una ciclicidad. ¿Cuándo aumentan los casos? Primavera, verano. ¿Por qué? Porque es la época en que los roedores aumentan su población. En el invierno baja la población por condiciones ambientales desfavorables, primavera, verano aumentan y aumentan los casos. Pero ojo, mayo, junio, julio, aquí no tuvimos casos, agosto, septiembre, igual hay casos en invierno. ¿Ya? Y esa ha sido la cuestión sumamente compleja de tratar con los equipos asistenciales, que en invierno se les olvida. Entonces los casos de invierno son serios, porque lo están tratando por cualquier otra cosa, los mandan con una aspirina para la casa y se pueden morir. Entonces, no hay que olvidar que en invierno igual persiste la presentación de casos. Es una enfermedad que tiene una letalidad cuando partió del 50%, sin embargo, fíjense lo que iba pasando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una serie del 2012 al 2017, la proporción de fallecidos en nuestro país rondaba por el 30%. Como son tan pocos casos, un fallecido más no aumenta de manera importante el porcentaje. Pero fíjense lo que pasó en el año 2017. Aumentaron el número de casos. Sin embargo, la proporción de muertos fue más baja. Algo pasó aquí entre el 2016 y lo que llevamos del 2018, también la letalidad es más baja.
¿Qué pasó aquí? Se cambió el protocolo de atención de las personas. Todas las personas que tenían sospecha o antivirus confirmado se trasladan a un centro de alta complejidad y se someten a un tratamiento que se llama ECO, no sé si lo conocen, lo vamos a ver cuando veamos tratamiento, que es la conexión a un equipo que cumple las funciones cardiovasculares y respiratorias. Se le filtra toda la sangre y actúa como un respirador autónomo. Entonces, las personas pueden tener mayor posibilidad de sobrevivencia. Este cambio de protocolo es que nosotros creemos que hace que disminuya la letalidad, que ya estaba mejorada al inicio.